el día de hoy vamos a comentar la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Y la sinopsis nos dice: Scott, Hope, Hank, Janet y Cassie entrarán al reino cuántico y se darán cuenta que hay una amenaza muy fuerte en el reino cuántico. Ok, la primera película de Ant-Man la tengo en Blu-ray. La neta es una película que a mí me gusta mucho. Es muy simple, es muy ligera, no tiene tantas conexiones con el MCU y demás. Pero la neta, a mí me gustó mucho la película y fue el primer Blu-ray que me compré. Sí, el primer Blu-ray que me compré. No fue una película mamadora, no fue una película que digamos, wow, no mames, va a revolucionar el género ni nada de ello, sino fue Ant-Man. O sea, la primera película de Ant-Man, porque yo recuerdo haber salido de la función de la primera película de Ant-Man y dije, ah, está muy chida. En ese entonces tenía 13 años, pero aún así a mí me impactó hasta cierto punto. Para ser un niño de 13 años me dejó hasta cierto punto algo impactado por el humor, por la manera como estaba construida la historia. Y cuando la volví a ver antes de Endgame, dije, ok, no es la gran película, pero aún así es de esas películas del MCU que la puedo revisitar cada rato. Pero por obvias razones, el por qué me gustó esa película fue porque originalmente Edgar Wright iba a dirigir la película y en algunos elementos guardaron el guión que él había escrito. Y es que realmente se siente que era una película para Edgar Wright, al menos la primera película. Ya la segunda película, Ant-Man y la avispa, es una película que realmente disfruto. La primera vez que la vi en el cine dije, ah, está chida. Luego cuando la volví a ver antes de Endgame dije, no está tan chida tal cual, pero es de las peores películas del MCU. Pero la película no es mala, es que el problema que tiene esa película es que no sabían qué hacer para poder justificar la escena post créditos. Y cuando supimos que esta tercera película se iba a realizar con el mismo director, Peyton Reed, que iba a ser de los pocos directores en el MCU en completar una trilogía, junto a uno de los guionistas de Rick and Morty llamado Jeff Loveness, no les voy a mentir, se me preocupó un poquito porque, a ver, Peyton Reed no es un gran director, no es de mis directores favoritos en el MCU, ya que siento que Peyton Reed es el clásico titiritero de estudio en donde le dices, güey, necesitamos esto, necesitamos aquello y demás, y él te lo cumple y termina haciendo su chamba, pero no lo termina haciendo de una gran manera. Y Jeff Loveness, digamos esto, solo ha escrito un capítulo de Rick and Morty, tengo entendido que va a escribir algunos capítulos de la segunda temporada de Loki, creo que también ayudó en la primera temporada, pero no había escrito una película, y por ello tenía un montón de miedo, porque no es lo mismo escribir una serie que una película, porque son diferentes formatos, porque se toma su tiempo una serie con una película y demás. Y a la vez, dentro de todo, tenía hasta cierto punto un miedo, porque esta película inicia la fase 5 de Marvel. No es una tontería, no es cualquier cosa. Inicia una fase, inicia una nueva etapa de Marvel. Es el primer capítulo de una gran historia con el personaje de Kang. Y era la única razón por la que me emocionaba esta película, porque yo amo al Kang de los cómics, amo al Kang de la serie animada de los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra. Y tener a Jonathan Majors como este villano, este gran villano que a mí me encanta de los cómics, pues dije, este güey la va a romper. Y ayer que la pude ver, después de toda esta controversia, mejor digamos, todo lo que ha dicho la crítica, de que tiene creo que un 41% de Rotten Tomatoes, 46, no sé cuánto tiene, de que era una mala película, que solo era una película trailer para lo que se viene en la fase 5 y 6 y demás, puedo confirmar eso. Esta película tal cual, Ant-Man Quantumania, es un peli-trailer para lo que se nos viene en la fase 5 y fase 6 del MCU. Pero eso significa que sea la peor película del MCU como algunos están diciendo. Al menos para mí no. Para mí la peor película del MCU sigue siendo Thor: Mundo Oscuro. Con Quantumania la llegué a disfrutar, pero tristemente no me terminó gustando. No digo que sea mala, pero tampoco fui tan fan. Y por ello rápidamente vamos a decir las cosas que me gustaron y luego vamos a ir a lo gris y a lo malo como siempre. Algo que creo que todos vamos a valorar demasiado de esta película es el trabajo de Jonathan Majors como Kang, porque la neta Jonathan Majors, si ya desde Loki nos dejó una buena impresión como He Who Remains, en esta película realmente es lo mejor con diferencia. O sea, Michelle Pfeiffer está bien como Janet. Realmente la miras que está actuando. Realmente le mira que se está esforzando en sus expresiones, en la manera como entrega los diálogos y demás. Paul Rudd como Scott Lang, Ant-Man, hace un buen trabajo. Aunque siento que en esta película le quitaron demasiado de su carisma, de la forma de actuar de su personaje y demás. Pero regresando con Jonathan Majors, no digo que hagan un trabajo excelente ni nada de ello, pero Jonathan Majors es lo mejor con mucha diferencia. Sí, tristemente con su personaje, o al menos digamos la motivación de por qué está haciendo esto, no es la gran cosa, porque sí, esta versión es solo una variante, no es la gran amenaza ni nada de ello, pero aún dentro de todo, Jonathan Majors impone respeto, impone intimidad, intimida a los personajes. La voz que tiene no debería de darnos hasta cierto punto miedo, inquietud con su personaje, pero la manera como entrega los diálogos y los momentos cuando se enoja, dije, a la madre, Jonathan Majors, la neta se miraba que Jonathan Majors se la estaba pasando de poca madre. Para mí es una de las mejores interpretaciones de un villano dentro del MCU.
Y es que cada momento que sale Jonathan Majors como Kang fueron las partes que realmente me están encantando. Por ejemplo, la historia que tiene con Janet es la mejor historia que cuenta la película porque se siente directa, se siente como que quieren contar algo, la manera como Janet descubrió a Kang, qué es lo que buscaba, porque necesitaba eso y demás. Es como que está chida la historia y realmente son de los pocos momentos, al menos en el apartado de storytelling en esta película, que realmente vale la pena ver. También siento que el tercer acto de esta película, aunque por supuesto hay un montón de peleas, hay un montón de personajes, está sucediendo un montón de cosas y demás, al menos para mí se me hizo totalmente épica porque son las únicas escenas de acción en la película en donde juega con todo el dinamismo de los personajes, sus poderes, la manera como derrotan a los villanos, al ejército de Kang y la forma como se mueven. Es algo que realmente me gusta, porque algo que yo admiro de las primeras dos películas de Ant-Man es el dinamismo de saber cómo utilizar a los personajes junto a sus poderes en las escenas de acción. Si estás en el cuarto de Cassie, vas a terminar usando sus cosas como la locomotora Thomas, sus juguetes y demás. Es algo que realmente aprecio, y en el tercer acto de esta película es cuando realmente funciona. También la composición de Christopher Beck, no digo que sea lo mejor de la película o lo mejor que haya hecho Christopher Beck en el MCU, pero al menos las tonadas, las melodías, el tema de Kang y demás se me hicieron buenas. No está al nivel de la primera película, solo escuchen el tema principal de la película, que la neta es uno de los mejores temas para un superhéroe en el MCU. No llega a ese nivel, pero aún así en esta película hace un buen trabajo. También por momentos la cinematografía sí me decepcionó que haya sido Bill Pope, el mismo que hizo la cinematografía en Matrix, Baby Driver, en Shang-Chi del MCU. Pero sí hay momentos en donde aprovecha demasiado las locaciones, los efectos visuales, que luego vamos a ello, y entre otras cosas que la neta sí aprecio por momentos la cinematografía de Bill Pope. Y más en el tercer acto cuando está Kang peleando, porque la neta la manera como pone la cámara, como la mueve y demás, eso sí me gustó. En esas partes dije, aquí está el Bill Pope que yo conozco. También voy a mencionar esto y me van a matar. Como había mencionado, el guionista de esta película ha trabajado en Rick and Morty, y como sabemos, Rick and Morty tiene un humor algo estúpido, algo tonto y hasta cierto punto inteligente en algunos momentos, pero ya no tanto, y todo ese humor absurdo, ridículo y estúpido está en esta película. Y no les voy a mentir, a mí me dio un montón de risa algunas escenas. Por ejemplo, cuando el personaje de MODOK se notó completamente que Geoff Loveness vio a MODOK y vio lo que iba a ser la película y dijo, este güey es un payaso, a este güey nadie lo va a tomar en serio, junto al CGI que le van a poner y demás, vamos a ponerlo como la cosa más ridícula, estúpida y que no tenga nada de sentido durante toda la película. Y cada rato que MODOK aparecía en la escena, a mí me estaba dando risa. La manera como cuenta su historia, cómo llegó ahí, o todos estos intercambios de diálogo que tiene con Scott de, no, es que tú eres como mi hermano, yo quiero ser como un vengador y demás, a mí me dio risa, no les voy a mentir. También hay un personaje en donde cada rato está hablando de hoyos, que él quiere hoyos y demás. Es ridículo, es estúpido, pero al menos con el humor que yo tengo me dio risa. Y por último, en este apartado, la escena en donde salen un montón de Scott, en que vimos en los TV spots, en los trailers y demás, es la escena que más me dio risa. La neta, es de las mejores escenas que tiene la película, porque hay decisiones que digo, es tan estúpida, tan ridícula. Aparece un Scott totalmente diferente a lo que estamos viendo en la escena, que cada rato que salía ese Scott me estaba dando un montón de risa. Dije, esto es estúpido, es ridículo, es muy extraño, pero aún así aplaudo eso, porque la neta se nota que el guionista dijo, vamos a hacer una película extraña y demás, y vamos a aprovechar eso a lo máximo. Rápidamente vamos a lo gris, porque hay muchas cosas que tengo que decir con esta película en lo gris. Como había mencionado antes de hablar de lo bueno, esta película es un peli trailer de lo que va a suceder en el futuro del MCU. Por supuesto, como fanático del MCU, sí me emocioné viendo algunas cosas que van a repercutir en el futuro para Secret Wars, Kang Dynasty, las 2 escenas postcréditos, que la neta están de poca madre las 2 escenas postcréditos, y entre otras cosas. Pero es que en sí la base de esta película no era para una película de Ant-Man, porque no se siente tan orgánico, no se siente tan acorde con lo que están estableciendo en las 2 anteriores películas de Ant-Man, que en el momento que quieren introducir a Kang, a las repercusiones por lo que sucede en el final, las ramificaciones de los diferentes universos, estas reglas y demás, dije, güey, realmente estás creando toda esta pinche película, güey, para lo que viene en un futuro. Lo voy a volver a reiterar, a mí me emocionó. Sí, me emociona ver esas cosas, pero para que toda una película dependa de ello, y cuando se estrenen esas películas vuelvas a ver Quantumania y dices, ah no, pues no hubo nada, güey. O sea, la neta no hubo nada, güey. O sea, es como, what the
fuck, güey. O sea, la neta, what the fuck, crea toda una película solo para hacer un pelitrailer para lo que se viene en un futuro en el MCU. Peyton Reed es uno de los peores directores que yo haya visto en una película del MCU. Como había mencionado, la primera película funciona gracias a lo que había escrito Edgar Wright y por supuesto Peyton Reed siguió las reglas, siguió lo que decía en el libreto y demás. En la segunda película le dijeron, güey, quiero toda una película que sea mínimamente divertida, entretenida y ya está, güey, no pasa nada. Y ahora en esta película Kevin Feige le dijo, güey, esta película debe ser una escala a nivel Vengadores. No debe ser una escala a nivel Ant-Man. A esas dos películas casi a nadie les gustó, güey, porque no tenía repercusiones para el futuro del MCU y demás. Así que quiero que este cierre de trilogía sea una película a nivel Vengadores. Y tristemente Peyton Reed no sabe dirigir una película a esta escala. Hay momentos en donde digo, Peyton Reed, ¿qué diablos estás haciendo con tus actores? Michael Douglas y Evangeline Lilly en esta película les importa un bledo lo que sucede en pantalla. Escupen líneas, se mueven así todo X. No les importa para nada si sus personajes tienen desarrollo, si tienen un vínculo emocional, si tienen algo, nada. Hay momentos en donde Michael Douglas está en modo de, güey, yo solo vine por el cheque. Y es como, Reed, tú como director deberías mínimo preocuparte por ello. Mínimo. En decirle a Michael Douglas, esfuérzate un poquito más, esfuérzate un poquito. Yo sé que vienes por la paga y demás, pero esfuérzate un poquito. Y también deja mal parada a Katherine Newton, porque en sí Katherine Newton como casi no hace un mal trabajo, pero hay momentos en donde no se expresa nada, tanto verbalmente como facialmente no se expresa nada Katherine Newton en algunos momentos en esta película. Hay momentos en donde Scott está en peligro y la reacción de Katherine Newton con el personaje de Cassie es como, toda seria, toda sin alma, que dije, Peyton Reed, ¿qué diablos hiciste, güey? O sea, ¿qué diablos hiciste aquí, güey? No te importó un bledo. Y luego la escala en esta película es muy curiosa, porque hay momentos cuando está Kang, sí se siente esa escala gigantesca, esa escala épica y demás, pero cuando estamos con los demás personajes se siente muy pequeña, se siente muy extraña, se siente muy, pero muy seca y artificial, que cuando tenemos esos cambios de escala dije, no comprendo para nada, güey. Las escenas de acción en esta película, quitando el tercer acto, si me hicieron bien no me provocaron muchas emociones, no las estaba disfrutando, no había muchos ángulos interesantes, algunas coreografías dije, ok, no está tan mal, pero no se siente tan épica, no hay tanta creatividad como las dos películas anteriores, y es que realmente extrañé eso de esta película, porque algo que sí odié de este guión, y yo sé que estamos en lo gris y me vale madre la estructura de este video y demás, pero algo que sí odié de este guión de Jeff Loveness es en el apartado de, ok, estamos haciendo una película a escala de Vengadores, vamos a hacer una película de estilo Vengadores, así que voy a retirar hasta cierto punto el carisma, la dinámica familiar de estos personajes, porque no les voy a mentir para nada, quitando a Paul Rudd, porque Paul Rudd es Paul Rudd, porque Paul Rudd es Paul Rudd y él tiene un chingo de carisma, la dinámica entre la familia Pym y Lang no se siente igual, no se siente una química natural, no se siente una química ordinaria, no se siente una química wow. Esto se siente de poca madre. Los efectos visuales en esta película, el 50% se mira muy bien, se mira algo especial, se mira algo diferente, se mira como que agarraron esta estética de las precuelas de Star Wars, que la neta odio estos efectos visuales en las precuelas de Star Wars, pero agarraron la estética de las precuelas de Star Wars para luego, dentro de todo, para hacer este mundo subatómico al estilo de las tierras de Star Wars y demás, pero el otro 50% de los efectos visuales en esta película, ¡inga tu madre! Solo miren el rostro de MODOK y a mí me vale que me digan, no, güey, es que ese es el chiste. Sí, yo entiendo, es un chiste y demás, pero hay momentos que se miran muy mal. Hay momentos que realmente se mira muy mal MODOK, en donde no interpretaron bien la cabeza del actor en el cuerpo de MODOK y demás. Y dije, diablos, ¿qué es esto, güey? O sea, la neta dije, ¿qué pedo? En lo malo, rápidamente voy a decir esto. Los primeros 40 minutos de esta película se siente como que quisieron poner todas las piezas rápidamente. La dinámica entre Scott y su hija, la manera como Scott quiere recuperar el tiempo y hasta cierto punto. Y hasta cierto punto tener un buen tiempo con su hija en el reino cuántico. Luego tenemos toda esta parte de Janet y Kang y la manera como Hank y Hope intentan todo lo posible para poder descubrir quién es Kang y el por qué Janet está así tan traumada y demás. No funciona tan bien, se siente muy rápida y la manera como quiere establecer todas las piezas se siente muy extraño. Que la neta, no les voy a mentir, esos primeros 40 minutos por momentos me llegaron a aburrir. Dije, ¿qué es esto, güey? O sea, la neta dije, ¿qué es esto? Y hay algunos personajes y subtramas en esta película que realmente no aportan demasiado. Por ejemplo, aunque yo sí llegué a disfrutar de MODOK, si lo hubieran quitado no hubiera afectado nada a la película. No lo hubiera agregado, lo hubiera restado, hubieran desarrollado mejor la dinámica entre Cassie y Scott,
o la dinámica entre Kang y Scott y poner más escenas de Kang, o la historia entre Janet y Kang, porque cada rato que salía MODOK dije, güey, ¿tú qué aportas, güey? O sea, tú aportas a la ridiculez y demás, pero ¿qué aportas, güey? O sea, la neta, y luego tenemos este grupo de rebeldes que la neta tampoco aporta demasiado. Ah, y por cierto, la participación de Bill Murray, con todo respeto, yo amo a Bill Murray y demás, no me gustó, se me hizo bien X, se me hizo como que no aporta realmente para nada a la película, que pudieran haber puesto a otro personaje o quitado ese personaje y demás, y dije, no mames. Y luego hay unas coincidencias argumentales que dije, güey, ¿qué es esto, güey? O sea, la neta dije, güey, ¿cómo haces que estos personajes se liberen de una manera tan sencilla que antes nos estableciste que era totalmente imposible? Y es como, güey, y así hay un chingo, güey. Y hay muchas coincidencias argumentales, hoyos argumentales y demás. Así que en conclusión, Ant-Man and the Wasp: Quantumania no es una terrible película. La neta la disfruté. Son de esas películas que se puede decir mediocres o hasta cierto punto malas, que la neta la disfruté. Porque yo sí le entré un poquito el humor de Rick and Morty, este humor extraño, raro y demás, y que contiene un gran Jonathan Majors como Kang, pero tristemente son de esos pelitrales que cuando ya hemos visto todo lo que nos presentó en esta película y demás, ya no va a ser de esas películas tan importantes y tan trascendentales en el MCU, que es muy curioso porque la película te lo pinta como algo muy importante para el futuro del MCU, pero luego cuando llegamos a ese punto no va a ser tan importante porque va a haber otras historias más importantes que esta. Solo es el inicio de un capítulo más. Aún así, como yo digo, no la odié. No se me hace una mala película aunque haya dado tantos puntos negativos, pero aún así le voy a dar un 4.8 de 10. No es lo peor que he visto del MCU por un mundo oscuro, porque aún así me entretuvo, pero sí, la neta, no sé si la volveré a ver, pero 4.7 de 10 como algo más objetivo, como algo de disfrute, un 6. La neta no lo odié. Ya sé que si se gustó, dale like, si os de dislike, no pasa esto totalmente gratis. Cuéntate que les pareció la película buena, madre, que... Y si quieres que te compartito, pues